La cortesía presenta la paradoja de que los maleducados pueden aprovecharse de ella y expandir sus malos usos, como no podrían hacerlo en una sociedad dominada por la violencia. Como decía Robert Irving Howard en La Torre del Elefante, los hombres civilizados son más descorteses que los salvajes porque saben que pueden ser maleducados sin que les rebanen el cráneo, como una cosa general, por norma general. Alain vio a Spinoza como a un fanático de la razón y Salomón Reinach vio a Voltaire como un fanático de la tolerancia. Creo que ha llegado el momento histórico de ser fanáticos de la cortesía, como estado superior de la razón y la tolerancia en las que debe estar basada, dejando las cuestiones dudosas, como las muchas que trata Larry David en su Curb Your Enthusiasm, por ejemplo, ¿hasta qué hora se puede telefonear a la casa de un amigo por la noche? Al consenso. Eso hay que dejarlo al consenso, teniendo siempre a la vista estas hermosas palabras de Marx, de Karl Marx, no de Groucho, que motivaron que en Alemania Oriental, ni de Harpo, que también hablaba, Harpo habla, el título de sus famosas memorias, de su famosa autobiografía. En Alemania Oriental, por culpa de estas palabras, se prohibió a los convictos políticos el préstamo bibliotecario de las obras completas de Marx y Engels. Son unas palabras que dicen así según la antología publicada en La Habana con el título Sobre la literatura y el arte en 1965, cuando aún no se había visto la peligrosidad de este texto, aparentemente destinado de manera exclusiva, únicamente, contra la censura prusiana. Admiráis la encantadora variedad, la riqueza inagotable de la naturaleza. No exigís que la rosa tenga el perfume de la violeta, pero lo que hay de más rico, el espíritu, no debe tener la facultad de existir más que de una sola manera. Soy un humorista, pero la ley me ordena escribir seriamente. Soy osado, pero la ley ordena que mi estilo sea modesto. Gris sobre gris, he aquí el color único, el color autorizado de la libertad. La menor gota de rocío en la que el sol se refleja escintila en un inagotable juego de colores, pero el sol del espíritu, cualquiera que sea el número de individuos y la naturaleza de los objetos en que se quiebra, solo podría dar un color, el color oficial. Así habla Marx. Pero, como sabemos, en los países marxistas en los que se estudian y subrayan sus obras, esto se lo saltan, como aquel pirata del que se habla en Medida por Medida de William Shakespeare, que era tan beato, que llevaba... Alguien se quejará, no ha pronunciado la S de... Bueno, yo me acuerdo de Borges cuando repetía que a los argentinos les asombraría mucho oír a Shakespeare hablando y pronunciando el inglés y su propio nombre como un argentino que no sabe inglés. Pero bueno, sí, me he sentado aquí sin haber tenido la prevención de beber agua y me queda como una media hora, pero no escatimemos. William Shakespeare. Contentos, venga, sigamos. Decía que en Medida por Medida hay un pirata tan beato, que llevaba los 10 mandamientos en su barco, menos uno. Claro, porque le impediría hacer su trabajo. Afortunadamente, la dictadura comunista de Alemania Oriental no le aplicó la exégesis coránica a Marx del abrogante y el abrogado en este caso, ni lo consideró superado dialécticamente como la campaña de las 100 flores de Mao, o condicionado por la oportunidad política como la que anuló el escrito juvenil sobre Jan Hus de Mussolini, en el que éste clama contra todas las tiranías. Mussolini denuncia todas las tiranías y llama a derrocarlas. O por la hipocresía odierna de quienes quieren espacios seguros y pines parentales y que representan, una vez más, la perversión de la anarquía en tiranía. Ellos quieren ser los únicos anarcas, los anarquistas coronados. Y todo, bueno, si alguien quiere poner notas a pie de página, claro, el anarca
de Yunga, el anarquista coronado de Artaud. Bueno, en fin, yo qué sé, a veces viene alguien diciendo, no entiendo lo que... Claro, no entiendes lo que digo porque no tienes cultura, chaval. O sea, vienes aquí a quejarte. Claro, si no eres capaz ni de buscar las palabras en un diccionario... Bien, sí, definitivamente creo que el preguntante tenía razón. Bueno, eso. Es que mucha gente... Es que está cantinfleando. No, bueno, no voy a discutir con un hombre de paja, aunque sean hombres reales, pero... Creo que por su actividad permanente en Internet sí que tienen que ser un poco hombres de paja. Pero bueno, sigamos. Decía que ellos quieren ser los únicos anarcas, los anarquistas coronados, y todo su programa coincide con lo que Ganivet en su idearium español llama ideal jurídico de los españoles. Que todos los españoles llevasen en el bolsillo una carta foral con un solo artículo redactado en estos términos breves, claros y contundentes. Este español está autorizado para hacer lo que le dé la gana. Algo con lo que también se autosatiriza Larry David, llegando a cambiar en un capítulo 2 veces el protocolo de cita en una clínica porque la ley solo le parece bien si lo favorece, pero las convenciones actuales, por desgracia para él, excluyen el privilegio en determinados contextos, que no en todos, como bien sabemos. Aunque en ese ejercicio petrarquesco que hace continuamente Larry David de sui ipsius et multorum ignorantia, no deja de denunciar una regla social terriblemente extendida y desde luego no fundada en la razón ni en la tolerancia, que es que está mal no decir nada de los hijos de los demás o no poner emoticonos y aplausos en un grupo de WhatsApp. Esto se materializa de manera trágica en Facebook, que es la única red social en la que personas adultas y con hijos llegan a guardar odio y rencor eternos a personas que no conocen, pero a las que les gustaría ver asesinadas o arrastradas al suicidio, solo porque no han me gusteado sus mierdas. La falta de atención hacia el narcisista se considera hoy un crimen imperdonable. Con lógica revolucionaria se piensa que quien está parado ante una multitud que avanza va contra ella. El silente en un grupo de WhatsApp debe ser castigado como traidor, como el que no aplaude o llora lo suficiente en Corea del Norte, con lo que la sociedad actual se muestra más rigurosa que las SS cuando iban quemando aldeas en el frente oriental mientras cantaban la canción del diablo, es decir, es marschiert in Feindesland, que decía, popularmente conocida como Teufelslied, que se origina, es una versión de una canción de la Legión Cóndor, pero su título original, su título auténtico, es Marschiert in Feindesland, que decía, silbamos por arriba y por abajo, y puede el mundo entero maldecirnos o loarnos, ya todo es lo mismo. Donde estamos siempre avanzamos, y ya con eso se ríe el diablo. Ja, 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 ja. 5 risas. Aunque bien sabemos que a las SS no les daba igual todo, eso de, claro, ¿puede el mundo entero maldecirnos o loarnos, ya todo es lo mismo? No nos fiemos de... sabemos que si en Alemania contar un chiste poco patriótico podía llevar a la guillotina, en el frente oriental la cosa era aún peor. Hay que matizar, por tanto, el sentido que podría tener ese concepto acuñado por Ernesto Castro de mini José María Bellido Morillas, ya que en él no cabe ni la uniformidad ni el aplauso sanitario. Me he reído mucho de los Gustavo Buenistas después de descubrir que para ellos el único filósofo bueno sería, pues claro, el filósofo muerto. Sería un clon de Gustavo Bueno, al modo de Los niños del Brasil, de Ira Levin, o de Monster, de Naoki Urasawa, que en último término plantea el problema de matar a Hitler de niño. Pero es una contradicción en los términos suponer que yo genere individuos idénticos o muy parecidos al estilo de The Brood de David Cronenberg o de los petisos carambanales de Super López. En todo caso, los mini José María Bellido Morillas se parecerían más a los gremlins cuando se mojan o a la ciudadela de los Ricks en Rick y Morty, y habrá un José María Bellido Morillas vaquero, otro vikingo, otro con intolerancia a la lactosa
y otro vestido como el artista anteriormente conocido como Prince, por no hablar de que, como en Gremlins 2, en ningún momento estaba hablando de la primera película, habrá otro con tetas. Y por cierto, no falta quien ha definido en sentido elogioso a Maria Gelpi como una bellida, ni quien con sentido peyorativo le haya aplicado lo que Sheldon Cooper a Marie Curie, a María Skłodowska, considerándola un hombre honorario, pero sin añadir la excelente coletilla, en el texto original de la serie, de que tenía un pene hecho de ciencia. Quien lo ha dicho, por cierto, pero sin lo del pene hecho de ciencia, quien ha dicho que Maria Gelpi es un hombre honorario, ha resultado ser una guionista de Pablo Motos, con lo que, no obstante, habrá de ser ducha en genitalismos psicológicos. Evidentemente, la propia idea de la ciudadela de los Ricks parece una contradicción insostenible, tratándose el Rick más Rick de alguien que emite el siguiente discurso en un capítulo. Todos dan la razón a los que les caen bien, por eso los que son populares son tontos de cojones, y tus amigos pretenciosos de alto presupuesto y mal guión pueden comerse un bocata de mierda de 2 pisos. Pero semejante discurso en este tono, revela claramente necesidad de validación y un recurso para subsanar su ausencia similar al de los toros bravos que, apartados de las vacas, intentan montarse unos a otros, siendo en las plazas mucho más bravos y peligrosos los montados, porque se han cansado menos. Es cierto que los Ricks, los mini José María Bellido Morillas y el José María Bellido Morillas más José María Bellido Morillas, necesitan validación de otros seres humanos, porque, como hace ver Aristóteles, quien puede prescindir de ellos es una bestia o un dios, y no es el caso que ninguna de las dos cosas sea el caso. Si recurrimos al Aham Brahmasmi de la Brihadaranyaka o a la filosofía de Spinoza, podremos ser Dios, pero lo que no seremos es un hombre. Y si intentamos ser una bestia, no pasaremos de vestirnos de furro, que ese sí es un neologismo que ha llegado para quedarse. Más que el arpeo, aunque básicamente es lo mismo. Si hay una animalización que cuadre al José María Bellido Morillas más José María Bellido Morillas, es el albatros de Baudelaire, lo que a muchos les parecerá sin duda pedante, pero lo es menos que ser el lobo estepario de Hesse. Pero ante todo, ser José María Bellido Morillas es esperar validación en un sistema en el que nadie cree en el sistema, e intentar cumplir las leyes de manera rabínica y jesuítica para librarse de ellas, en un mundo en que las cosas funcionan no aplicándolas. Si afortunadamente mi pedantería no llega a la del lobo estepario, tampoco voy a decir, como Bolívar en las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que los 3 grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Porque puedo poner el ejemplo más reciente de Karalienka. Según la estupenda introducción a su obra, que sí, tengo aquí San Justino, tengo aquí cosas, tengo un desorden tremendo porque esperaba hacer estas cosas raras. Bien, sí, decía Karalienka, según la estupenda introducción a su obra por Zinovy Yurievich Arbatov, que nos deja pensando que cuando pudo escaparse y a la manera de... Bueno, vamos a leerla, porque merece la pena. En su Historia de un contemporáneo, en 5 volúmenes, escrita en los últimos años de su vida, Karalienka pone de relieve con toda claridad su credo político y explica los motivos y pretextos que indujeron a las autoridades a considerarlo elemento hostil y agitador peligroso. La obra constituye un retrato veraz de los tiempos y hechos vividos por su autor. Durante su estancia en la provincia o gobierno de Viatka, donde transcurrió buena parte de su exilio, Karalienka mantuvo frecuentes discusiones con las autoridades locales, empeñadas en despojarle de los escasos derechos de que aún disponía. En cierta ocasión, hallándose en el pueblo de Glasov, Karalienka hizo caso omiso de la orden del agente de policía para que abandonara el lugar en que trabajaban unos campesinos. Y no contento con ello,
explicó a estos por qué rechazaba la exigencia, considerándola ilegal. Todo sucedía en presencia del representante de la ley. Karolienka narra el incidente de la siguiente manera. Yo, hombre calificado de revolucionario, tenía que explicar el ABC de la ley a aquellas gentes. Como más adelante pude observar con frecuencia, los agentes de la autoridad consideraban a todos cuantos hicieran referencia a dicho tema como hombres extremadamente peligrosos, cualquiera que fuese su categoría o clase social. Así me habían clasificado en la provincia de Viatka, desde el modesto policía del pueblo al mismo gobernador. La fama de agitador peligroso y de revolucionario me ha acompañado hasta la vejez, aunque lo cierto es que en el transcurso de mi vida solo he levantado la voz en defensa de la legalidad y del derecho, y llamado la atención acerca de las infracciones más evidentes. Sigue hablando Arbatov, como consecuencia de aquel exilio, basado tan solo en la sospecha de que era un enemigo de la monarquía, Karolienka perdió durante 6 largos años todo contacto con su tierra natal, pero, por otra parte, esta circunstancia hizo posible que en la soledad de los bosques de Siberia fuera madurando su intelecto, hasta que el escritor se convirtió en un pensador extraordinariamente claro, que consideraba lo ordinario y material como elemento carente de importancia. Con una calma y una paciencia ejemplares, sufrió las contrariedades derivadas de su vida entre los incultos botiacos y otras tribus semisalvajes que habitaban las más remotas regiones de su patria. Se vio obligado a ganarse el pan trabajando como zapatero remendón y durante muchos años tuvo que dormir en una choza sobre un estrecho banco de madera, torturado por toda clase de insectos. Pero aunque no se quejara, sufrió mucho, sobre todo a causa de la estrechez de miras, la obstinación y la estulticia sin límites de los representantes del gobierno, que veían en aquel hombre de ideas libres, batallando siempre en pro del derecho y la legalidad, a un revolucionario y un rebelde, y como tal lo trataban. Karolienka nos cuenta que en cierta ocasión hubiese podido huir si se lo hubiese propuesto. Dice Karolienka, en el camino hacia mi lugar de trabajo se me ocurrió dicha idea cuando el starosta que me acompañaba me dejó solo durante breve tiempo. Pero enseguida aparté la idea de la imaginación. De haber sido, en efecto, un revolucionario, y no un pensador y un literato, hubiera aprovechado la ocasión sin que me preocupara la incertidumbre de mi destino futuro. Claro, yo creo que cuando a la manera de Sócrates rehusó huir, en realidad pudo huir porque las autoridades se lo facilitaron para que los dejara en paz, y al quedarse los cabreó más. Aunque me temo que, a pesar de que no puedo sentirme más identificado con un personaje histórico, como dicen los memes, yo, ¿verdad? Yo puedo poner una foto de un retrato de Karolienka y decir, yo, a pesar de la plena identificación con Karolienka, me temo que resulta imposible no hacer la regresión a Don Quijote, armado caballero por quienes no creen en la caballería, y de ahí a Jesucristo, que viene a cumplir hasta la última yod de la ley, y por eso precisamente lo crucificaron, y de ahí, como hace San Justino en sus apologías, a Sócrates, quien también estuvo conforme con la ley que lo condenó. Yo diría que lo que más caracteriza al José María Bellido Morillas, más José María Bellido Morillas, no es, desde luego, el malditismo bodleiano. Sí, no es el albatros de Baudelaire, no es el animal con su animal de poder, como últimamente se dice, ¿no? Entiendo que como una especie de nahual, ¿verdad? Creo que cuando dicen eso del animal de poder están pensando en el nahualismo. Pero bueno, en fin, mi nahual no sería el albatros de Baudelaire, que además sería algo compartido con muchísima gente, sería casi un animal patera. Porque es que si solo fuera eso, es decir, si yo solo apelara a los adolescentes que se sienten solos e incomprendidos, quizá podría haberme, quizá el José María Bellido, el José María Bellido más José María Bellido,
Morillas podría haberse hecho no inmensamente rico, pero sí moderadamente rico, aunque quizá muy a la larga. Porque claro, los adolescentes que se sienten solos e incomprendidos son un público vastísimo, con V, e inextinguible, pero tienen precisamente eso, que están solos y la democracia juega en su contra, como les pasa a los 2 votos que siempre saca la izquierda Abertzale en Andújar. Aunque aún así han de sentirse menos solos que yo en mi comunidad de vecinos, en mi departamento, en mi claustro de profesores, en mi municipio, en mi comunidad autónoma, Congreso, Senado y Eurocongreso o lo que tengan allá. Dentro de que, por supuesto, la democracia es solo un teatrillo folclórico, una especie de coros y danzas, por eso se llama a las elecciones la fiesta de la democracia, como ha demostrado muy bien Pedro Sánchez Castejón, porque tiene el apellido de Cayetano, al hacer que el pueblo saliera a pedirle que volviera, como si fuera Amaterasu, o a protestar contra él, dejando claro que nada de eso importa mientras el pueblo no tenga armas o deje de trabajar, como hizo la plebe varias veces, como hacía la plebe de Roma, yéndose al Monte Sacro o al Aventino, primero al Sacro y luego al Aventino. Para más INRI, ya nadie se acordaba de cuando lo hizo Pablo Iglesias y antes que él Felipe González y también Fidel Castro, ya con una edad. O sea, creo que lo hizo después de Felipe González y puede que incluso después o un poco antes que Iglesias. Y tuve que recordarle a Ernesto Castro su propio análisis remontando la triquiñuela, si no hacéis lo que a mí me dé la gana me voy, a los discursos sobre la primera década de Tito Livio de Maquiavelo. Un análisis muy brillante usando el texto de Maquiavelo que él hizo cuando usó esta triquiñuela Pablo Iglesias Turrión, no el Pablo Iglesias original o el Pablo Iglesias más Pablo Iglesias del metaverso. Bueno, el metaverso, claro, estaba la Metapedia, que era la Wikipedia nazi, pero luego Elon Musk convirtió Twitter en Zuckerberg, paradójicamente, porque Zuckerberg es judío. Bueno, en fin, usó ese prefijo meta de la Wikipedia nazi. Bueno, da igual. Me comentaba una política de Vox, quiero decir una persona, bueno, cuando digo una música, pues a veces digo una musicante para dejar claro, bueno, una politicante, no sé, digamos, una politicante de Vox, que antes no había tantos transexuales, y yo le dije que se daba lo mismo que con lo que ahora se llaman personas dependientes, que ahora pueden salir en silla de ruedas con más facilidad y antes los tenían en un sótano dándoles palos. Ahora hay medios para que la gente dependiente pueda dejarse ver. Insistió en que tenía que ser por las ayudas y por el prestigio social, y yo le dije que si alguien se cambia de sexo por una ayuda económica o porque la coyuntura social es favorable, como alguien que tuviera un hijo por el cheque bebé de Zapatero, que además apenas duró lo que un embarazo, obviamente está tomando una mala decisión, y lo más normal con las malas decisiones no es ganar dinero con ellas, sino perderlas. Por eso son malas decisiones. Pues igualmente lo que tienen las minorías es que están aisladas y que todo el mundo pasa de ellas. Y cuanto más se sabe, más solo se está. Como dice el Eclesiastés, quien añade ciencia, añade dolor. Quienes ven que la política es mentira, que nada, no ya desde la transición, sino desde el asesinato de Prim y desde mucho antes, nada es como nos lo contaron, que los escritores son analfabetos y que los expertos no saben ni dónde está su propio ano, pueden sentirse solos, pero no tan solos como quienes se dan cuenta de que los que dicen que todo es mentira y que vivimos en una simulación son los más gilipollas de todos, y que en realidad todos somos gilipollas y tomamos a todas horas pésimas decisiones de las que parece salvarnos la Virgen de la Caridad del Cobre o algún sentido que consideramos vestigial o inexistente, como el sentido del peligro que unos estudios de la Universidad de Washington en St. Louis intentan relacionar ahora con la circunvolución del cíngulo anterior del cerebro, y para el que el castellano ya tiene un término parecido, alobarse, porque es sentir terror en presencia del lobo aún sin ver al lobo. Esto es algo que nos hizo notar García Valdecasas también. Yo puedo contar que de niño me dije una vez: voy a saltar ese pollete, pero me paré y añadí: no, voy a ver primero qué hay atrás y luego salto.
y lo que había era el foso del castillo de Canena, pero en otras muchas ocasiones he saltado antes de mirar. Una reflexión parecida sobre la marcha me la improvisó un amigo en el metro de Barcelona, que vio una caja de zapatos y él mismo entabló un diálogo con un autodiálogo. Una caja de zapatos, voy a ver qué tiene dentro. Hay un feto dentro, mejor la cierro. Mejor no abrir una caja de zapatos abandonada en el metro de Barcelona. Esto es otro ejemplo de lo que sería una pésima decisión evitada, pero ya digo que no evitamos siempre estas malas decisiones. El problema de quienes se sienten aislados por ser superiores intelectualmente, y que a lo mejor están aislados porque son idiotas o psicópatas, ya lo trató el barón de Montesquieu en sus cartas persianas. Esta es la traducción del abate Marchena, pero para poder vender el libro han cambiado lo de persianas por persas, para que el público no se asuste, pero dentro sí está la traducción del abate Marchena. No con toda justicia, porque no todos los que sienten más provechoso hablar con gentes que están a miles de kilómetros antes que con sus conciudadanos, dan en diseccionar al perro de su vecina. Merece la pena que lo leamos, porque parece una crítica a la sociedad de Internet. Un hombre de talento casi nunca es bien visto en las sociedades, pocas gentes le gustan, se aburre con muchísimas personas que se empeña en tener por toscas. Es imposible que no dé a conocer que le incomodan y así se granjea en ellos otros tantos enemigos. Cierto de agradar cuando quiera, no se cura muchas veces de ser agradable. Es inclinado a la crítica porque ve más cosas que otro y las discierne mejor. Gasta casi siempre lo que tiene, porque para esto le sugiere su entendimiento más medios que a otro. Le salen mal sus proyectos, porque arriesga mucho. Su vista, que siempre alcanza mucho trecho, le muestra objetos que están muy remotos, sin contar con que cuando concibe un plan le hacen menos impresión las dificultades que proceden de la cosa que los remedios que son de él y que saca de su inteligencia propia. Descuida las menudas circunstancias de las cuales pende el logro de casi todos los negocios importantes. Por el contrario, un hombre mediano procura aprovecharse de todo, conociendo que no puede dejar perder nada por sus negligencias. Generalmente la aprobación universal la consigue el hombre mediano. Todo el mundo se complace en dar a este y quitar a aquel. Mientras que se ceba la envidia en el uno y nada le perdona, lo suplimos todo en beneficio del otro, declarándose en su abono nuestra vanidad. Y si a tantos inconvenientes está sujeto el hombre de talento, ¿qué diremos de la suerte desdichada de los doctos? Siempre que pienso en ella, me acuerdo de la carta de un docto a uno de mis amigos, que copio aquí. Muy señor mío, yo soy un hombre que toda la noche la ocupo en observar con anteojos de 30 pies esos vastos cuerpos que giran encima de nuestras cabezas, y cuando me quiero desahogar, cojo mis microscopios y contemplo un arador o una hormiga. No soy rico y no tengo más que una pieza, donde no me atrevo a encender lumbre a causa de mi termómetro, que se elevaría con el calor artificial. El invierno estuve a pique de morirme de frío, pero aunque mi termómetro, que había bajado mucho, me advirtiese de que se me iban a helar las manos, no hice caso ninguno y así tengo el consuelo de saber puntualmente las más insensibles mudanzas de tiempo del año pasado. Soy poquísimo comunicativo y no conozco ni uno siquiera de todos mis vecinos, pero hay un sujeto en Estocolmo, otro en Lipsia y otro en Londres que no he visto en toda mi vida y que sin duda nunca veré, con los cuales tengo una correspondencia tan tirada que jamás dejo pasar correos sin escribirles. Mas aunque con nadie me trato en mi barrio, tengo en todo él tan mala reputación que al cabo me veré forzado a mudarme. 5 años ha que me llenó de improperios una vecina por haber disecado un perro que decía que era suyo. La mujer de un carnicero, que se hallaba presente, se puso de su parte, y mientras que me echaba la una 1000 maldiciones, la otra me estropeaba a cantazos a mí y al doctor que estaba conmigo, y que recibió una tremenda pedrada en el hueso frontal y occipital, por señas que de resultas ha padecido mucho su juicio. Desde entonces, así
que se va un perro a otra calle, luego fallan que me ha pasado a mí por las manos. Una buena vecina, que había perdido un gozquecillo, que decía que le quería más que a sus hijos, se vino a desmayar el otro día a mi cuarto y no hallándole, me